¿Qué tal, amigos? Les saluda Luis Díaz Barreiro, director general de Aprende Aprendizaje Instantáneo. Vamos con la pregunta que dice: como director de proyectos, ¿sabes que un proceso que debe ejecutarse previo a la determinación del presupuesto es A. Planificar la gestión de las comunicaciones, B. Efectuar las adquisiciones, C. Estimar los costos, D. Planificar la gestión de las adquisiciones? Revisamos la pregunta, la analizamos. Es una pregunta que me gustaría catalogarla como una pregunta de entradas. ¿Por qué? La leemos de nuevo. Como director de proyectos, sabes que un proceso que debe ejecutarse previo, si se tiene que ejecutar previamente, significa que la salida va a ser entrada de este proceso, porque como he explicado en múltiples ocasiones, el PMI en la guía del PMBOK no nos están poniendo unos pasos a seguir, sino que son procesos que se interrelacionan. Por lo tanto, si me están preguntando qué proceso iría antes, tendría que ver cuáles son las interrelaciones con los 49 procesos y ver cómo las salidas de esos procesos pueden ser o no entradas. Y dice: A. Planificar la gestión de las comunicaciones. Por lo tanto, estaríamos esperando que la entrada sería el plan de gestión de las comunicaciones. B. Efectuar las adquisiciones. Por lo tanto, tendríamos que la entrada serían los acuerdos. Lo voy a poner nada más así como así porque hoy no traigo mi plumita. Acuerdos. O podrían ser los proveedores seleccionados o vendedores seleccionados. Estimar los costos. La salida del proceso son las estimaciones de costos. O planificar la gestión de las adquisiciones, que la salida sería el plan de gestión de las adquisiciones. Bien, es una pregunta de adquisiciones, ¿sí? Porque nos están preguntando: como director de proyecto, sabes que un proceso que debe ejecutarse previo a la determinación del presupuesto, me equivoqué, no es una pregunta de adquisiciones, borramos, es una pregunta, regresamos, es una pregunta de costos previo a la determinación del presupuesto. Me quedé con la idea de la última opción. Es una pregunta de costos que se hace previo a la determinación del presupuesto. Entonces, aquí podría ser un poquito de memoria, es decir, tú podrías acordarte de cuáles son las entradas del proceso de determinar el presupuesto. Te exhorto a ello, te exhorto a que intentes aprenderte la mayoría de las entradas de los procesos. Si no te las sabes, vamos a intentar descartar, entendiendo que realmente cualquier proceso podría estar relacionado con determinar el presupuesto, pero hay procesos que van a ser más importantes. Tú podrías pensar que planificar las comunicaciones, que es la opción A, debería considerarse para poder determinar un presupuesto, porque las comunicaciones en un proyecto nos pueden costar. Nos puede costar la infraestructura que necesitamos, las herramientas de comunicación, los teléfonos, el internet, los envíos de correo tradicional, etc. Claro que podría considerarse para determinar el presupuesto. Entonces no la descartamos aún. B. Efectuar el plan de las adquisiciones. Esto puede afectar al presupuesto. Es obvio, evidentemente, porque dependiendo lo que decidamos comprar o lo que decidamos hacer, podemos variar el presupuesto si vamos a elegir proveedores externos o si lo vamos a hacer internamente. Estimar los costos, evidentemente, para poder determinar un presupuesto es necesario que tengas los costos estimados. Si no tienes estimaciones de costos, no puedes hacer un presupuesto. Y D,
planificar la gestión de las adquisiciones. Planificar la gestión de las adquisiciones se parece un poco a la B, dice efectuar las adquisiciones y estimar y planificar la gestión de las adquisiciones, mismo sentido. Necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a comprar y eso nos afecta el presupuesto. Por lo tanto, es una pregunta que está complicada si no te sabes las entradas. De ahí la importancia de sabértelas. Vamos a hacer un análisis más profundo. Efectuar las adquisiciones, yo considero que debería descartarse. Esta no es la opción, porque este es un proceso de ejecución. Este es un proceso de ejecución. Y nos están poniendo en el contexto de que apenas vamos a determinar el presupuesto. Cuando determinas el presupuesto todavía no haces las adquisiciones, por lo tanto efectuar las adquisiciones se descarta y no estaba tan fácilmente, tan difícilmente descartable. Podíamos descartarlo sin ningún problema. Por lo tanto tenemos A, planificar la gestión de las comunicaciones, C, estimar los costos, D, planificar la gestión de las adquisiciones. Ahora, recordemos cuáles son las definiciones de cada uno de estos. Cuando planificamos la gestión de las comunicaciones, vamos a poner las reglas y los procesos y las herramientas que vamos a utilizar en la gestión de las comunicaciones. Si hubiera algún elemento que debiéramos adquirir, deberíamos ponerlo también en el plan de gestión de las adquisiciones, es decir, si necesitamos teléfonos celulares, walkie-talkies, cuentas de correo, enlaces de internet, antenas, lo deberíamos poner en el plan de gestión de las adquisiciones y antes de determinar el presupuesto debemos estimar los costos de esos elementos o componentes de comunicaciones y después de estimar los costos necesitaríamos determinar el presupuesto. Por lo tanto, sí es importante el plan de gestión de las comunicaciones para determinar un presupuesto, pero no es lo inmediato anterior, no es una entrada, no debería ser una entrada. De hecho, no lo es. Si tú revisas el manual, te percatarás de que el plan de gestión de comunicaciones no es entrada de determinar el presupuesto. Y luego tenemos el plan de gestión de las adquisiciones. En el mismo sentido, tú cuando haces un plan de gestión de las adquisiciones, decides cuáles son los paquetes de trabajo que van a hacer internamente o cuáles son los que van a comprar y junto con la planificación de la gestión de las adquisiciones, junto con estar analizando cuáles son los proveedores, vamos estimando costos. Por lo tanto, en donde recae el peso de la entrada antes de poder determinar el presupuesto, debe ser, sin lugar a dudas, estimar los costos de las actividades y de los paquetes de trabajo. Y de hecho, las estimaciones de los costos son entradas del proceso de determinar el presupuesto. De hecho, tú vas a ver como entrada, dependiendo en qué gráfico lo veas en el PMBOK, vas a ver como entrada documentos del proyecto y uno de los documentos importantes son las estimaciones de costos. Espero que esto haya quedado claro. Amigas y amigos, se despide Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Nos vemos mañana.